Hace 6 años, la revista Forbes la nombró la próxima Steve Jobs y la mujer multimillonaria hecha a sí misma más joven del mundo. Sin embargo, el multimillonario Theranos está en sus últimos días. Justo antes de eso, el negocio de $1.000 millones y su CEO, Elizabeth Holmes, gobernaron el mundo en 2014. Theranos fue un proyecto innovador lanzado en ese momento por una dama que fue reconocida como un genio y apodada la mujer Steve Jobs. Theranos, una de las corporaciones multimillonarias de Silicon Valley, fue creada por Elizabeth Holmes, una desertora de la universidad sin experiencia médica. Holmes había engañado a las agencias reguladoras e incluso a algunos de los empresarios más ricos del mundo, incluidos Rupert Murdoch, Henry Kissinger y Larry Ellison, haciéndoles creer que había ideado un sistema para detectar una amplia gama de problemas de salud utilizando solo una gota de sangre. Estos experimentos, sin embargo, fueron un fracaso total y la corporación fue acusada de fabricar frecuentemente los resultados. Una paciente informó que un análisis de sangre mostró que sufriría un aborto espontáneo durante el embarazo, mientras que otra informó que había recibido resultados positivos falsos del VIH. La pionera de 37 años de la ahora desaparecida Corporación de Análisis de Sangre se enfrenta a una pena de prisión después de ser declarada culpable de saquear miles de millones de sus inversores. Se expusieron los efectos y errores en la tecnología de Theranos, así como el papel de Holmes al tratar de ocultarlo todo. Después de que Theranos y Hall fueran acusados de fraude importante, la empresa se vio obligada a cerrar sus laboratorios e instalaciones de prueba. Déjame guiarte a través del viaje de Elizabeth Holmes, de una joven brillante a una ambiciosa desertora de Stanford, a una tenaz directora ejecutiva de una startup. A la edad de 7 años, Holmes buscó construir su máquina del tiempo, metiendo diagramas de ingeniería detallados en un solo cuaderno. Holmes ha tenido una racha muy competitiva desde que era una niña. Le gustaba jugar Monopoly con sus hermanos menores e insistió en jugar hasta que adquirió por completo todas las casas y hoteles. Holmes estableció su ética de trabajo en la escuela secundaria y con frecuencia se quedaba despierta toda la noche para estudiar. Progresó rápidamente al grado de una estudiante sobresaliente e incluso lanzó su propia pequeña empresa, vendiendo a las escuelas chinas compiladores C++, un programa de software que traduce el código de programación. A medida que avanzaba en la escuela secundaria, Holmes continuó tomando cursos de mandarín y convenció a la Universidad de Stanford para que la admitiera en su escuela de verano, que terminó con un viaje a Beijing. Holmes decidió estudiar medicina porque su tatarabuelo, Christian Holmes, quien también era cirujano, la inspiró a hacerlo. Su aversión a las agujas puso fin a esa fantasía. Más tarde afirmó que esto la inspiró a fundar Theranos. Theranos tiene su sede en Palo Alto, California, en medio de las colinas que dominan Silicon Valley, que forma parte del Parque de Investigación de Stanford. Según la creencia popular de que este es el lugar de los futuros inventores, muchos innovadores que ayudaron a revolucionar el mundo pasaron mucho tiempo allí. Elon Musk, Mark Zuckerberg y Steve Jobs, entre otros. Entre los inversionistas notables, a quienes Holmes comenzó a buscar inversiones de riesgo para Theranos, se encontraba Tim Draper, el padre de un viejo amigo y fundador de la renombrada firma de capital de riesgo Draper Fisher Culberson, y Larry Ellison, el desarrollador de Oracle. Hasta ahora, Theranos ha recaudado alrededor de $700 millones en inversión. Según los informes, la compañía ha desarrollado un dispositivo que automatiza y procesa los análisis de sangre con solo un pinchazo de sangre extraído de la yema del dedo. Para hacer las cosas más fáciles y rápidas, la empresa estaba reduciendo un laboratorio de diagnóstico que realiza análisis de sangre en una caja diminuta. El concepto detrás de esta máquina iba a alterar el statu quo en ese momento, porque los laboratorios de diagnóstico estaban obteniendo miles de millones de dólares en ingresos. Muchas personas se sorprendieron por tal noticia de tal desarrollo. Esto permitió a los pacientes obtener acceso a su información médica más rápidamente, evitando que tengan que despedirse demasiado pronto de sus seres queridos. Cuando Theranos alcanzó su punto máximo en 2014, empleaba unas 800 personas y estaba valorada en cerca de $10.000 millones. 4 años después, valía menos de $1. Después de que Holmes fue acusada de conspiración y fraude electrónico, se liquidó en septiembre de 2018. Entonces, ¿qué sucedió realmente? ¿Cómo una empresa de miles de millones de dólares perdió todo su valor? Sus cualidades de carisma, modales y personalidad eran tan inusuales y únicas que han sido mencionadas en varias entrevistas, artículos y publicaciones.
habían persuadido a varios inversionistas para que hicieran inversiones significativas en su propuesta simplemente hablándoles sobre ella y su ambición, sin permitirles examinar las cuentas financieras de la empresa o la tecnología subyacente al plan. Cole solo autoriza a los inversores a invertir si no investigaban el funcionamiento interno de Theranos o cómo funcionaba la tecnología de Theranos. También tendría la última palabra en todas las decisiones relacionadas con los negocios. Theranos estaba completamente obsesionado con mantener su confidencialidad. Durante los primeros 10 años que Cole pasó desarrollando su negocio, Theranos funcionó en secreto. Incluso presentó una demanda con 3 ex empleados de Theranos, alegando que habían manejado mal los secretos comerciales de la empresa. Hizo todo lo posible por caer bajo el radar de cualquiera por sospecha. Ella fue cautelosa en todo momento. Casi todos los que la han conocido afirman que es experta en su propuesta y que tiene todas las respuestas, pero nunca ha revelado la tecnología que lo permitiría. Su percepción y la realidad parecen estar en desacuerdo entre sí. Fue presionada por numerosos médicos de comunicación, corporaciones tecnológicas e incluso el Pentágono para realizar pruebas de la máquina, pero tenía una política de demostración rigurosa y un acceso estrictamente regulado. Se vigilaba a todos los trabajadores de Theranos Lab e incluso se rastreaban los correos electrónicos entrantes, su llegada y salida de cualquier área dentro del edificio. Se exigió a los empleados que firmaran acuerdos de confidencialidad que venían con una montaña de papeleo y les prohibían hablar de cualquier cosa que pudiera comprometer la reputación de la empresa. A los empleados no se les permitía compartir nada con sus familias y mucho menos con el mundo exterior. Finalmente condujo a la paranoia. Elizabeth también contó con la ayuda de Sunny Balwani, presidente y director de operaciones de Theranos. También era una figura muy conocida en el sector de la tecnología y había traído consigo cierta fama. Cuando Elizabeth y Sunny propusieron su idea a Walgreens en 2013, prometieron que eliminaría la necesidad de un laboratorio. La idea atrajo a Walgreens, por lo que acordaron invertir. Sorprendentemente, nunca revisaron el contenido de la caja para verificar si podía proporcionar los servicios que reclamaba Theranos. Los empleados de Theranos fueron los únicos que tuvieron conocimiento de los hechos. En una entrevista, un ingeniero bioquímico de Theranos dijo que la instalación era un desastre y que estaba por debajo de las afirmaciones de la empresa. En el sitio web de la empresa, se afirmó que la máquina podía hacer 200 pruebas a la vez, pero ninguna de ellas había sido confirmada en el laboratorio. Los miembros del equipo de Elizabeth recibieron instrucciones de abandonar la empresa si intentaban convencerla de que su ambición no era tecnológicamente factible. Uno de los pocos que lo hizo fue Ian Gibbons, el primer empleado científico veterano de la empresa. Solo él deseaba llevar a cabo la tarea en el orden apropiado. En repetidas ocasiones le informó a Elizabeth que las cosas no estaban funcionando y, como resultado, él había sido excluido de tomar decisiones. Debido a sus persistentes esfuerzos por informar a Sunny y Elizabeth de todos los problemas con la tecnología, eventualmente desarrolló una relación negativa con ellas. A principios de 2013, la firma le prohibió declarar en contra de una patente que la empresa había presentado por temor a que revelara información que la empresa pretendía mantener en secreto. A pesar de los temores de Ian de que su integridad le costaría su carrera, lo despidieron y ese mismo día se suicidó. Después de cerrar el trato con Walgreens, la empresa decidió evaluar a pacientes reales en Arizona antes de publicarlo en vivo. A pesar de que habían recibido la aprobación regulatoria de las pruebas en la tienda, el equipo no podía realizar esta tarea. La empresa, que ya se estaba quedando sin efectivo, aprovechó la oferta de Walgreens para atraer a más inversores. Debido a esto, Theranos pudo financiar 400 millones adicionales. Rupert Murdoch y Betsy DeVos estaban entre los nuevos inversionistas y el sistema parecía estar funcionando según lo prometido tanto los inversores como los pacientes. 2015 vio un aumento significativo en la cantidad de críticas que recibió la corporación por sus afirmaciones de la comunidad médica. La empresa ha estado operando sigilosamente, sin publicar ninguna información sobre su producto en trabajos de investigación, revistas u otras formas de medios. Muchos físicos expresaron su preocupación por la forma en que se estaba utilizando esta técnica de miniaturización para examinar 200 pruebas al mismo tiempo. John Carreyrou, un reportero de Wall Street Journal, conocido por pasar por alto el fraude de Medicare, recibió información de sus contactos para investigar los antecedentes de Elizabeth Holmes ese mismo año. Este fue el punto de inflexión en la espiral descendente de Theranos. Según las fuentes de John, la máquina solo podía realizar un pequeño porcentaje de las 200 pruebas ansiadas
La empresa exageró la confiabilidad y precisión de sus hallazgos. Viajó a Arizona para hacerse un análisis de sangre en una de las clínicas de bienestar para aprender más sobre Theranos y Holmes, solo para descubrir que la compañía todavía usaba la aguja tradicional. Esto fue una sorpresa para John. Cuando salió la noticia originalmente, la empresa mintió rotundamente, afirmando que esos casos constituían solo el 1% de todos los casos. Para corregir esa noticia, la compañía creó rápidamente un medio para contrarrestar la máquina y habilitar la visión de la punción del dedo de Elizabeth, que requiere solo una gota de sangre de la yema del dedo. A pesar de la conciencia de que el uso de una aguja para pinchar el dedo daría lugar a resultados erróneos, las pruebas se realizaron en los centros de atención médica. Los empleados recibieron llamadas telefónicas angustiosas de pacientes que lloraban y estaban angustiados porque los resultados de las pruebas eran incorrectas. Theranos fue más allá cuando los hallazgos de la prueba del paciente no coincidieron con los resultados reales de la prueba. John escribió un artículo para Wall Street Journal sobre Theranos y su fundador, detallando las fechorías de la empresa, la mala administración, las reclamaciones de financiación fraudulentas y otros problemas. Una cosa llevó a la otra como resultado de esto, y esta fue una profunda crisis de Theranos. El laboratorio fue inspeccionado por el CMS. Theranos pasó por alto esta inspección, nunca informó a CMS los informes de datos sin procesar de la máquina y, en cambio, les proporcionó dispositivos de terceros. Tampoco se les dio un recorrido por las instalaciones completas, donde se realizan las pruebas de pinchazos en los dedos. Finalmente, el acuerdo entre Theranos y Walgreens fue cancelado luego de que CMS revelara que la empresa no cumplió con las normas y requisitos de calidad, lo que representa un riesgo para la seguridad del paciente. Solo 2 años después, la Comisión de la Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó a Theranos de fraude importante. Elizabeth y Sunny están acusadas de defraudar al público durante años, recaudando más de $700 millones al exagerar el desempeño tecnológico, financiero y de marketing de la empresa. Elizabeth no tuvo más remedio que renunciar como directora ejecutiva y renunciar al poder como resultado. Y durante 10 años la ley no le permitió ocupar un puesto ejecutivo o de directorio en ninguna empresa pública. En 2018, el negocio se cerró el 5 de septiembre. La compañía de $9,000 millones quebró. Después de 7 años de deliberación, Holmes fue declarada culpable de cargos de fraude y lavado de dinero y conspiración para cometer el fraude. Holmes ahora enfrenta un periodo máximo de años de prisión por cada cargo, aunque los expertos leales creen que no recibirá nada parecido. Y esto nos lleva al final de este video. Cuéntanos en la sección de comentarios tu opinión sobre el supuesto plan infalible de Elizabeth Holmes. No olvides darle me gusta, suscribirte y hacer clic en la campana de notificaciones.